Continuamos con Notimundo a la Carta. Y varias alertas se han generado tras movimientos registrados en el volcán Guagua Pichincha. Esto ha generado también que algunos técnicos acudan al lugar para verificar lo que ocurre. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero Hugo Yepes, experto vulcanólogo, para hablar sobre la vigilancia en el Guagua Pichincha tras estos indicios de una aparente reactivación volcánica. ¿Qué hay de cierto? Vamos precisamente a consultarle. Ingeniero Yepes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jato. ¿Qué indicios tenemos, qué pruebas se pueden determinar en este momento como para hablar de una eventual reactivación del Pichincha? A ver, lo que el Instituto Geofísico ha estado haciendo es mantener una vigilancia permanente sobre varios parámetros que se pueden medir en los volcanes activos y en este caso en el Pichincha, ¿no? Y esa vigilancia en realidad ya lleva un par de décadas, al menos un poco más. Uh-huh. Entonces, lo que se tiene es una comparación entre lo que se va midiendo de manera permanente y los resultados del último periodo. Es un poquito, si me permite, como tomar la temperatura a alguien y saber que 37 es lo normal, pero 35 es anómalo y 38 también es anómalo. Entonces, en el caso del volcán también el Instituto Geofísico ha determinado que hay ciertos niveles de formación en el domo del volcán. Esto está relacionado a que esta deformación responde a un empuje desde el interior. Hay también una sismicidad un poco mayor que fue evidente desde el año 2023 con más sismos respecto a los años anteriores. El 2024 menos sismos, pero más de mayor magnitud, un poquito más intenso, y en este año se ha tenido por primera vez un sismo de magnitud 3, lo cual da una idea también de lo bajo que es la magnitud de estos eventos sísmicos relacionados a la actividad del volcán. Y por último también se tiene una evidencia de gases magmáticos, cierta temperatura mayor en puntos específicos del fondo del cráter y gases magmáticos que no habían sido medidos anteriormente, lo cual en general da una configuración de ciertos cambios muy leves, muy pequeños, pero evidentes frente a lo que se había medido en los años anteriores por parte del geofísico. En estas condiciones y con estos eventos se hablaba, por ejemplo, de picos de hasta 60 eventos diarios, lo cual no es habitual. Esto ya implica un cambio. También está el calor que se refleja en esta zona. Ya lo han comprobado también algunos técnicos en estas visitas que se ha hecho. Hablamos entonces de una reactivación paulatina. Esto en el tiempo, ¿cómo podría influir más adelante? O puede ocurrir también que se frene en un momento y esto no es algo predecible tampoco. Sí, absolutamente, ¿no? El volcán ha cambiado o ha modificado su actividad regular ya en ocasiones anteriores. En la década pasada lo hizo durante unos 2 o 3 años y no terminó en ninguna actividad mayor. Uh-huh. De tal manera que estos son respuesta a fenómenos que pueden ser muy puntuales, muy pequeños, y no necesariamente llevar a eventos mayores, erupciones mayores, ¿no? Justamente el tema de la individualidad de cada volcán lleva a que cada uno tenga que tener estas vigilancias y ningún volcán se parece al siguiente, y esta cantidad de sismos o estos parámetros en general tienen que ser comparados consigo mismos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1999, cuando el volcán estaba en proceso preeruptivo, había algunos cientos de sismos por hora, ¿no? Y algunos miles por periodos más o menos largos, de tal manera que, de nuevo, ¿no? Esta necesidad de vigilancia lo que hace es que se puedan determinar cambios que
siendo sutiles, necesariamente tienen que ser tomados en cuenta porque pueden implicar cambios en el mediano, en el largo plazo o en el corto plazo también, no se descarta. Implica que necesariamente se podría registrar un incremento de la actividad antes de llegar a un evento similar, por ejemplo, a lo ocurrido en el 7 de octubre del 99, cuando vimos ese inmenso hongo sobre Quito, esas fotografías que han circulado ampliamente. Vemos ahí también un video corto del archivo en donde esto ocurrió el 7 de octubre del 99. Para llegar a este punto, necesariamente se podrá advertir con algo de anticipación un incremento en la sismicidad, un incremento en la zona de la distancia del cráter. Es decir, hay algunos elementos que deberán ser tomados en cuenta como para tampoco generar alarma en este momento. Sí, efectivamente, no, así es. No es que este tipo de fenómenos son súbitos, como sería el caso de los terremotos, sino que entendiendo el proceso se busca justamente estos cambios. Entonces, para tener una erupción como la del año 99, que en realidad no fue mayor, fue relativamente pequeña, muy espectacular, eso sí, pero se necesita que haya un ascenso de varios kilómetros cúbicos de magma. Y los kilómetros cúbicos de magma obviamente van a cambiar la morfología del volcán, y ahora los aparatos, la medición satelital es mucho más precisa que lo que era al final del siglo pasado, y eso entonces no va a pasar desapercibido, como tampoco lo sería el hecho de que ese mismo ascenso tiene necesariamente que abrir caminos, generar sismos, generar inyección de fluidos, y esos fluidos mismos también se evidencian como gases, como algunas especies de gas que solo ocurren cuando hay ascenso de magma nuevo, magma juvenil que se llama. Entonces, entendiendo de manera general el proceso, esta vigilancia lo que nos permite decir, o le permite a los técnicos también decir, es cómo va madurándose, cómo va o parando, como sucedió ya en la década pasada, o cómo va madurándose también, como en el año 99, en donde, refiriéndose a la primera parte de la pregunta, el Pichincha empezó a mostrar actividad evidente porque no había una vigilancia, sino solo visual, en el año 1981, para llegar a las erupciones 18 años después. De tal manera que es un volcán que, por sus características de su magma muy viscoso también, hace que tenga que tener tiempo y tener necesariamente estos cambios físicos que se evidencian por el monitoreo. Importante información, importante también, sobre todo, no generar alarma. Creo que son tranquilizadoras las palabras de un técnico como el ingeniero Hugo Yepes, que nos acompaña ahora precisamente sobre esta actividad en el Guagua Pichincha. Hay registros, hay tecnología suficiente como para determinar si es que en el evento hay un avance en este tipo de muestras que se están tomando constantemente. Ingeniero, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, gracias por su tiempo y sobre todo por dar información de primera mano, que creo que es importante para la ciudadanía, sobre todo el llamado a la calma. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Ingeniero Hugo Yepes, experto vulcanólogo, hablando sobre la vigilancia en el Guagua Pichincha tras algunos indicios de una reactivación volcánica. Nada que preocupe de momento, no obstante también hay la vigilancia respectiva por parte de los técnicos. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados. En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. Y si vamos de este momento a la sala de redacción con Esteban Cislema y las noticias del mundo. Esteban, te escuchamos. Fausto, una muy buena tarde a todos quienes nos escuchan a esta hora. En Notimundo a la carta les contamos que el presidente Donald Trump acusó este viernes a China de violar el acuerdo comercial al que llegó con Estados Unidos para rebajar los altos aranceles impuestos por Washington. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala y no quería que eso sucediera.